tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio que utilizamos para conversar con los candidatos a elección popular. En esta ocasión, los candidatos al Congreso de la República, diputados del Congreso de la República, para conocer la propuesta legislativa que buscan llevar al organismo legislativo. En esta ocasión nos acompaña el diputado Leocadio Huracán. Él es candidato a diputado por el partido WINAC. ¿Qué tal, Leocadio? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. De hecho, sí soy Leocadio Huracán. Me estoy postulando actualmente por el movimiento político WINAC, por el listado nacional en segunda casilla. Bienvenido. También nos acompaña el presidente del Congreso y candidato también a diputado por el Partido Unionista, Álvaro Arcizo Escobar. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Complementa a esta mesa jefe de redacción de Prensa Libre y Guarnición, Antonio Barrios. ¿Qué tal, Antonio? Mucho gusto a nuestros invitados. Gracias por venir y pues a quienes nos honran con su audiencia también. Ok, comencemos con la primera pregunta para ambos candidatos por la reelección. ¿Cuáles son los principales propuestas legislativas, iniciativas de ley que impulsarían en el Congreso para la próxima legislatura? Comencemos con Leocadio. Bueno, de hecho, como sabemos, prácticamente un diputado tiene 3 roles en el Congreso de la República. Uno de ellos es la presentación de iniciativas, reformas. El siguiente rol es el acompañamiento y mediación y también la fiscalización. En ese sentido, es importantísimo, a nosotros nos parece que esta campaña nos ha servido muchísimo para acercar con la población, acercar con las comunidades marginadas, empobrecidas en este país, y de verdad que nos da mucho sentimiento, mucha nostalgia, mucha preocupación el hecho de que todavía hay una gran cantidad de la población guatemalteca sumergido en la pobreza y pobreza extrema. Incluso hemos visto y compartido con población que tiene problemas de desnutrición, niños con desnutrición crónica. Entonces, en ese sentido, nos parece que las iniciativas que hay que seguir promoviendo en el Estado guatemalteco y sobre todo en el organismo legislativo debe ser la Ley de Desarrollo Rural, también la ley que busca establecer la agricultura familiar campesina, la ley de agua, que también es un proyecto bastante importantísimo para los diferentes sectores del país y para la vida del país en general. Nos parece que son iniciativas que de una u otra manera vendrían a contribuir grandemente para garantizar los servicios sociales de la población, pero sobre todo garantizarles también el derecho humano al agua, por ejemplo, el derecho a la alimentación, la dinamización de la economía campesina, cómo erradicar la desnutrición crónica, la pobreza, la extrema pobreza. Entonces nos parece que por ahí debe ir la cuestión, digamos, en un Congreso que prácticamente como representantes de la población debemos de estar obligados, comprometidos a buscar precisamente estos cambios estructurales que requiere el país. Bueno, gracias, diputado. Esa es la propuesta, digamos, del movimiento WINAC. El unionismo, ¿cuáles serían las ideas que impulsaría en la próxima legislatura, presidente? Bueno, nosotros tenemos la intención de continuar con la agenda de reactivación económica que hemos venido impulsando desde el año pasado, que afortunadamente tuvimos varios aciertos en mucha legislación que aprobamos el año pasado en términos de reactivación económica y sobre todo en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Aprobamos la ley de factoraje, de garantías mobiliarias, aprobamos la ley de fortalecimiento del emprendimiento, que es una ley muy novedosa que trabajamos desde la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, que le permite a las personas y sobre todo a los jóvenes abrir empresas en un plazo muy corto sin ningún costo, solo llenando un formulario en línea. Es una ley que ya está vigente y ahorita lo que queremos hacer un poco es hablarle más a la población para que sepan que existe esa ley, que es una herramienta muy importante que pueden utilizar, porque hoy lo que le sucede a muchos jóvenes, sobre todo a los jóvenes, es que van a abrir una empresa pero tienen un capital pequeño para invertir y los costos de abrir una empresa en abogados, en temas burocráticos, en impuestos, prácticamente se les va todo el capital que tenían para invertir, entonces se quedan en la informalidad. Entonces esta ley fue muy importante porque puede ser un parteaguas si los guatemaltecos la comienzan a utilizar adecuadamente. Nosotros queremos continuar esa agenda de desarrollo económico y de reactivación económica porque estamos convencidos de que el mayor problema de Guatemala en este momento es el tema económico, es la falta de empleo, la falta de oportunidades, y cuando una persona no tiene oportunidades, obviamente eso afecta en todos los ámbitos del país, desde educación, salud, seguridad. Tenemos guatemaltecos yéndose al exterior en busca de oportunidades. En ese sentido, nosotros tenemos
varias iniciativas que nos gustaría todavía impulsar este año, no solo en la legislatura siguiente, sino que todavía tenemos tiempo en este año. Una de ellas es la Ley de Infraestructura Vial. Es una ley muy interesante que plantea un nuevo concepto de cómo contratar la obra pública, obviamente de infraestructura vial, de carreteras, de puentes, etcétera, que creemos que puede ser una forma de comenzar a construir de forma exponencial infraestructura en el país que tanto se necesita. Ambos están hablando del tema de reactivación económica, pero las visiones son diferentes. ¿Qué opina usted de la propuesta del movimiento WINAC de la necesidad de aprobar la Ley de Desarrollo Rural? Bueno, nosotros estamos en contra de esa ley, no estamos de acuerdo. Hemos leído varias versiones de esa iniciativa. Nos preocupan mucho algunos de los temas que van en esa iniciativa. Nos preocupa mucho el lenguaje que se utiliza. Nosotros somos fervientes creyentes en la protección de la propiedad privada. Nosotros creemos que no hay ninguna diferencia entre una persona que se roba un carro o se roba una propiedad o se mete a su casa o le invade algo. Definitivamente no. Estamos claros también que hay necesidades en el área rural, pero nuestro punto de vista no necesariamente es repartiendo tierras. Creo que eso es algo que se ha hecho a lo largo de la historia en varios países que creemos que no ha dado resultado. Creemos que el problema es otro. Por ejemplo, tenemos un problema en todo el área del café, en donde el precio internacional del café está por debajo de los costos de producción. Entonces eso obviamente limita a una persona que se dedica al cultivo del café, de que todo lo que está produciendo le genera pérdidas. Entonces creemos que el abordar el tema agrícola, por supuesto que es importantísimo, pero nosotros tenemos una visión distinta desde dónde se debe abordar. Hay una sensación, y lo han recabado varias encuestas, incluso la gente en sus expresiones a través de redes sociales o en conversaciones, de crítica fuerte hacia la imagen en sí de los diputados, y obviamente ha permeado o ha de alguna manera afectado la imagen del Congreso como institución, ¿verdad? ¿Por qué en el caso de ambos buscar la reelección? ¿Por qué no, por ejemplo, dar oportunidad a nuevos cuadros en cada una de las agrupaciones políticas? ¿Y por qué sí, le dirían ustedes a la población, vale la pena, por ejemplo, que un diputado busque su reelección y busque continuar? Si quiere, contesta primero, diputado Orsó. Mire, yo pienso, y siempre lo he dicho, que no solo el Congreso de Guatemala, sino que en general todos los congresos del mundo nunca son bien calificados. Y no es porque no trabajen, no es porque trabajen mal necesariamente, sino que muchas veces el trabajo de los congresos y de los diputados es incomprendido. El diputado Huracán lo dijo muy bien, cuáles son las funciones de un diputado. Nosotros no ejecutamos obra, nosotros no construimos escuelas, no construimos carreteras, esa es la función del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de legislar, de hacer las reglas, de poner las reglas del juego, de mediación, de fiscalización. Y muchas veces los resultados de ese trabajo no son necesariamente tangibles en el sentido de que uno ve, bueno, ese puente lo hizo un diputado, es decir, para eso está el Ejecutivo. Entonces muchas veces no se comprende cuál realmente es el trabajo de los diputados y de los congresos, que en su principal función es legislar, obviamente. Ahora, en nuestro partido solo habemos 2 diputados que vamos para la reelección. Todos los demás candidatos irían por primera vez al Congreso de la República, pero de todas formas yo sí creo que es importante que las personas puedan hacer una carrera legislativa. Yo le digo, ahorita por experiencia, estos primeros 3 años y medio realmente no solo se pasan rápido, sino que uno va aprendiendo muchísimo. Si no se permitiera la reelección, realmente sería comenzar casi de cero cada 4 años, que es mucho lo que pasa en el Ejecutivo y en algunas municipalidades. A veces se pierde la continuidad. Cuando las cosas se están haciendo bien, es necesario que exista la continuidad. En Estados Unidos, por ejemplo, los senadores y congresistas hacen carreras legislativas y hacen 30, 40 años de carrera, y son personas que verdaderamente saben cómo se manejan las cosas en el Congreso. Me parece que la reelección es importante, pero al final de cuentas está en las manos de los ciudadanos decidir quién sigue y quién no sigue. Sí, bueno, de hecho, en el caso nuestro es que estamos ejerciendo la primera legislatura y que afortunadamente por aclamación y por toda la práctica de acompañamiento, de fiscalización
que hemos hecho y de mediación que hemos hecho con las diferentes organizaciones, pueblos originarios, campesinos, trabajadores, sindicalistas, trabajadores del equipo también de educación, de salud, afortunadamente se nos ha pedido por aclamación postularnos nuevamente. Nos parece que la crítica que existe a la mayoría de diputados del Congreso de la República no podemos generalizar, a pesar de que la mayoría está siendo cuestionado. Lamentablemente, muchas veces los diputados distritales no han tenido la capacidad o la voluntad de representar realmente los intereses de la población que los eligió. Y eso básicamente también la población espera resultados, espera respaldo, espera que los acompañe, espera que también los acompañen y combaten también la corrupción. Uno de los temas principales actualmente que está afectando mucho al país es la corrupción. Y muchas veces también los mismos dignatarios no se pronuncian o no contribuyen también al combate a la corrupción. Recuérdense ustedes que casi el 25% del presupuesto general del país va en corrupción. Entonces prácticamente todo el deterioro de la infraestructura vial, de la falta de infraestructura de educación, equipo, maestros, tanto también de salud, digamos, también la falta de profesionales, médicos, también infraestructura, medicamento, equipo de punta, todo eso básicamente es resultado, consecuencia de la corrupción que ha habido. Y nosotros como dignatarios también podemos pronunciarnos, podemos también señalar y podemos también denunciar formalmente todos estos actos de corrupción. El movimiento político WINAC está comprometido básicamente a seguir luchando frontalmente a hacer la lucha contra la corrupción, porque la corrupción ha contribuido enormemente en los males que tenemos en el país. Entonces, eso es la situación. Y la población tiene razón muchas veces, tiene razón. Recuérdense ustedes que en el 2017 también haber aprobado la reforma, hacer un par de reformas sobre la conmuta de penas y también la rebaja y eso, prácticamente indignó a la población cuando hay todo un esfuerzo de combate a la corrupción. En el Congreso, la mayoría de diputados cometimos ese error de privilegiar a quienes están siendo señalados por corrupción o acto de impunidad. Entonces me parece también que tenemos que ser mucho más responsables y por otro lado también cómo atender las demandas de la población. Yo creo que también es posible legislar a favor de la población. Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación, hablando con los candidatos al Congreso de la República del Partido Unionista y el Movimiento WINAC. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro Electoral. Tiene la palabra Antonio Barrios. Sí, tenía una repregunta para el diputado Huracán. Usted hablaba de que a veces los diputados no han sabido cómo encauzar esas demandas del sentir popular, pero hay una que creo que le quisiera preguntar qué piensa. Una de esas demandas, incluso de las protestas de 2015, era que, por ejemplo, la gente no quería que los diputados, o no ven bien que los diputados cambien de partido. En su caso hubo un cambio de partido y hoy busca usted una reelección por otro. De hecho, pues tuvo que pasar un proceso legal para quedar inscrito formalmente. Pero, ¿qué responder a la gente que dice no nos gustan los tránsfugas? ¿Por qué es válido en este caso? Sí, en principio somos muy respetuosos de la institucionalidad. Afortunadamente yo sigo respondiendo a las demandas del electorado del 2015 y me mantengo en la bancada, mantenemos la bancada, es uno, y mantenemos la agenda legislativa que construimos cuando fuimos electos. Mantenemos esa agenda legislativa, la cual estamos conscientes que estaríamos terminando el plazo el 14 o el 15 de enero próximo. En ese sentido, nos parece, bueno, en mi caso, repito, por diversos sectores que acompañamos, fuimos proclamados para la continuidad de la búsqueda de otro periodo legislativo. Pero también, afortunadamente, hemos podido resolver la situación, digamos, que el registro de ciudadanos también nos ha impuesto. En principio no nos habían inscrito, resolvimos esa parte formalmente en el marco de la legalidad. Y también, por otro lado, también, repito, somos muy respetuosos de la institucionalidad y será el electorado quien decidirá el 16 de junio si votaría o no a una reelección nuestra. Yo quiero saber la opinión del presidente del Congreso en el tema de los tránsfugas, que fue uno de los tópicos que estuvo durante la legislatura.
tratándose de debatir, incluso de modificar. ¿Cuál es su opinión de esta modificación que se hizo y las prohibiciones que tienen los diputados tránsfugas? Y la segunda pregunta, lo que decía el diputado Huracán, lo que ocurrió en el 2017, ¿se dio realmente un pacto de corruptos? Mire, con el tema del transfugismo hay varios matices en ese tema. Una cosa es que a un diputado, algún partido le ofrezca dinero para cambiarse de una bancada a otra. Eso estamos absolutamente en desacuerdo, obviamente eso debería estar prohibido, pero también considero que hay algunas situaciones en donde cambiarse de una bancada a otra pueden ser legítimas. Es decir, puede ser incluso un derecho. Incluso un derecho, porque imagínese usted si usted pertenece a una bancada o a un partido y el partido lo obliga a votar en favor de algo que usted no está en desacuerdo o el partido toma la decisión de irse por una línea ideológica distinta a la que usted pertenece o usted cree o le piden que haga cosas con las que usted no está de acuerdo, en ese caso, a mí me parece que es totalmente aceptable que un diputado pueda decir, yo abandono ese partido. ¿Por qué? Porque ya no creo en lo que me están obligando a hacer. Y recordemos una cosa, aquí lo importante es que el diputado se cambie o no de bancada, que él siga con su propia agenda legislativa. Es decir, usted no elige al partido, usted elige... Claro, usted elige a los diputados que lo representan, esté en este partido o esté en otro partido. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener un análisis mucho más profundo sobre la representatividad de los diputados. Ahí podemos hablar del tema de los listados y los subdistritos. Y podemos saltar todo ese tema, que sería muy interesante hablar de eso porque creo que es importante y algo que tenemos que pensar hacia el futuro. En lo de las leyes estas del 2017, honestamente, yo llegué ese día al Congreso sin saber qué iba a pasar. Presentaron las iniciativas, se aprobó la primera, vi la primera que era una reforma al 407N, creo yo que era, que después la Corte de Constitucionalidad nos exhortó a que se reformara, lo vimos bien. La otra quizá necesitaba más discusión, creo que el fondo del asunto era correcto, pero creo que lo que se hizo en el 2017 fue un claro ejemplo de hacer algo tal vez algo bueno, mal hecho, digamos. Creo que el problema fue haberlo hecho con una moción privilegiada, sin discusión, a oscuras, digamos. Creo que eso fue lo que fue el error. Pero el espíritu del segundo decreto, la segunda ley que se había aprobado, era con respecto al tema de la prisión preventiva. Al final el fondo era ese, en donde tenemos hoy más de la mitad de la población de los centros penitenciarios están en prisión preventiva. ¿Usted diría que entonces la forma de la discusión fue el error? Porque, digamos, el fondo era debatible, era analizable. El fondo es debatible y lo estamos debatiendo, que es el tema de la prisión preventiva. El problema fue que se hizo de una forma apresurada. Y entonces cuando se hacen de forma apresurada las cosas, salen mal. Entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es poner sobre la discusión nacional el problema de la prisión preventiva, pero de una forma digamos en general, que abarque todos los problemas que se necesitan resolver desde ese punto de vista. Pero una forma apresurada, es decir, ¿cómo se negoció? ¿Cómo terminan votando tantos? No, yo no sé, como le digo, yo llegué ese día, sacaron las mociones, me las enseñaron, el del 407 lo vi muy bien, honestamente, que era algo necesario y después la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón en ese sentido, pero hasta donde yo sé, yo no participé en ningún acuerdo, ningún pacto. Fue una decisión que yo tomé en ese momento en el hemiciclo. Una consulta. Esta legislatura ha sido muy criticada por parte de la población, no toda, lo remarco, de probablemente enfrascarse en una pelea o en un asunto entre el Ejecutivo y la CICIG, es decir, y casi personalizado entre el presidente Morales y el comisionado Velázquez. ¿Creen ustedes que en verdad el Congreso agarró partido, agarró discursos, agarró temas que lo sacaron de los propósitos para los que en verdad debería de estar el diputado? Usted nos lo resumió en inicio, que era más crear leyes que en verdad apoyen y en verdad generen desarrollo para la población. No solo ese tipo de leyes, sino que en realidad dar un marco regulatorio. Pero realmente el Congreso no se metió mucho en ese tema. Es decir, nosotros nunca legislamos en contra de CICIG en ese sentido. Yo sí puedo hablar con total solvencia con mi desacuerdo con CICIG, porque de hecho el Partido Unionista
desde que se creó la CICIG en el año, creo que 2006, si no estoy mal, nosotros votamos en contra en ese momento de la creación de CICIG, porque estábamos y estamos en contra del concepto de CICIG. Más allá de lo que hizo bien o hizo mal, estamos en contra del concepto de CICIG. Entonces nosotros... Por el tema de injerencia. Por el tema de injerencia, muchos, pero sobre todo el tema de la soberanía del país y de delegar ciertas funciones fundamentales para preservar la soberanía del país que nos pertenecen a los guatemaltecos y en el entendido de que nosotros no creemos que cuando algo viene de afuera es mejor. Honestamente, pensar que los otros países o organizaciones internacionales que vienen a Guatemala no tienen sus propios intereses, que no tienen sus propias agendas, que no son corruptos también, es una ingenuidad. Entonces nosotros nos opusimos a la creación de CICIG desde el principio. Diputado, sobre eso. Mire, estamos en un contexto bastante complicado. Yo creo que a partir de un poquito antes de 2015, básicamente la población estaba desesperada porque se empezaba a visualizar que tenemos un Estado lamentablemente cooptado por las mafias, cooptados por la gente corrupta que ya sabemos que ahorita están en prisión. Entonces, básicamente, pronunciarnos en contra de la CICIG, que es que no tenemos nosotros, al momento de que el Estado se ve cooptado, cuando la población se da cuenta de que hay funcionarios al más alto nivel vinculados a la corrupción, a la mafia, definitivamente, y las diferentes instituciones del Estado, cooptadas prácticamente no tenemos nosotros ni la capacidad ni la posibilidad de que pueda combatirse la corrupción en el país. Y entonces en este momento necesitamos de un ente internacional, la cual también se dio sobre la base de un convenio, se dio también sobre la base incluso desde la discusión en los acuerdos de paz, ¿se recuerdan ustedes? Desde allí estuve hablando de la CICIAC y otras instituciones. Entonces, se ha venido hablando de eso, entonces no fue casual, fue sobre la base de un proceso, porque desde hace mucho tiempo se ha venido visualizando que tenemos un Estado cooptado. Entonces no tenemos nosotros la capacidad. Yo creo que el aporte de la CICIG es importantísimo, ojalá se podría resolver, fue una decisión unilateral, y entonces no es decisión de ambas partes que llegaron a ese acuerdo. Nosotros, o yo personalmente, yo estoy a favor de la CICIG, mientras tanto no tengamos una institución de justicia, administración de justicia e investigación, realmente que sea autónomo, que sea fuerte y que sea capaz realmente de combatir esas mafias tan grandes en el país. Diputado Huracán, ¿usted podría hacer algún señalamiento, una calificación o un error que haya cometido CICIG? Mire, yo no vi, digamos, alguna de estas ¿O algo que pudo cuestiones. haber hecho mejor la CICIG? Yo creo que realmente la situación de corrupción, la situación de impunidad y del debilitamiento de nuestras instituciones administradoras de justicia son enormes. Entonces, a mí me parece que faltó mucho más, digamos, trabajo de la CICIG, incluso las regionales. Me hubiera gustado que tuviéramos una regional, además de Quetzaltenango, de Alta Verapaz, de Petén, de Izabal. Ahí todo el mundo sabemos, digamos, de las actividades que hay. Ayer, precisamente, ustedes seguramente lo saben perfectamente, lo del caso Génesis. Entonces, imagínense ustedes, entonces, y como esos casos, podemos señalar otros casos más, digamos que sin la CICIG jamás se hubiera podido determinar y juzgar estos casos. Ahora yo le pregunto, presidente, ¿algo positivo que dejó CICIG? Yo creo que de alguna forma, sin entrar en los detalles de si violaron o no presunciones de inocencia, cosa que en mi opinión sí hicieron, o que violaron la formalidad de un proceso, al final yo creo que la gente quizás sí comenzó a poner más presión sobre los funcionarios y sobre las instituciones, que me parece que hasta cierto punto es saludable. Creo que ese sería lo poco salvable, en mi opinión, de la CICIG, que de alguna manera, pues ahí sí que la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, no la ONGera, sino la verdadera población, de alguna manera está más pendiente de lo que los funcionarios y las instituciones hacen. Yo quiero retomar un poco el inicio de la charla y regresar a las agendas legislativas. El unionismo, por ejemplo, nos hablaba de la reactivación económica, obviamente una necesidad sentida, pero siempre es visto el partido como que puede favorecer a élites, que puede o que quiere favorecer a ciertos sectores, sobre todo los empresariales. ¿Cómo le explica usted a los que son contrarios
a su ideología la agenda del partido. Y la misma pregunta va en ese sentido. Hablan de la ley de desarrollo, pero obviamente hay un sector, generalmente el sector privado, que se va a oponer, o el sector del lado empresarial que se va a oponer, o los que son de derecha, por así decirlo, algunas de estas ideas. ¿Cómo explicarle su agenda legislativa en ambos casos? Ahora, la respuesta luego de la pausa, que vamos a un corte. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral, en esta oportunidad conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República de los partidos Unionista y Movimiento WINA, que tienen las respuestas a la pregunta que hacía Antonio Barrios antes del corte. Adelante, presidente. Mire, la política se maneja por percepciones, esa es la realidad, pero las iniciativas y las leyes que aprobamos el año pasado dan cuenta que la percepción que usted menciona no es correcta. Digamos, aprobamos, por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias de factoraje, que son dos iniciativas que ahora son ley, que van en beneficio de la pequeña y mediana empresa. Aprobamos la ley que les hablaba anteriormente de fortalecimiento al emprendimiento, que también es para la pequeña y mediana empresa. Al final, las percepciones existen, que sí, que solo aprobamos cosas para las élites, pero la realidad es que no hemos aprobado ninguna ley que vaya en beneficio, en ese sentido, a las élites. En cuanto a su siguiente pregunta, que lo que pude entender es, quizá es muy económica la agenda y no tan social. Realmente nosotros pensamos que el mejor programa social es un empleo. Al final, hay un límite de cuánto el Estado le puede regalar o donar o prestar a una persona que va a tener verdaderamente soluciones de largo plazo. Por supuesto que tiene que haber un brazo subsidiario del Estado, no estamos en contra de eso. Sin embargo, creemos que lograr un desarrollo económico sostenible en el tiempo es la única forma que verdaderamente la gente va a tener todo lo que necesita y tener una vida digna a través de un empleo. Miren, a mí me parece que es una cuestión de justicia. En Guatemala, lamentablemente, hay mucha injusticia, existe mucha injusticia. Podemos ver, digamos, cómo, repito, sobre la base, como consecuencia de la corrupción, se deja de atender en salud, en educación, en inversión a la agricultura familiar campesina, a la población rural. Entonces, tenemos que plantearnos retos y desafíos para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Eso es importantísimo, seguir insistiendo en esto. Por otro lado, es importantísimo reconocer el derecho colectivo de los pueblos indígenas en el país. La mayoría de la población sigue siendo población indígena. Y estoy totalmente de acuerdo que el mejor resultado de las políticas debe ser la inversión local para un desarrollo endógeno que representa y que realmente vuelve en esto, dar la dignidad a la población. La población indígena campesina, que en su mayoría está en extrema pobreza, es digna. A pesar de las condiciones en que se encuentra, a pesar de las condiciones de que el Estado los ha sometido, producimos el 70% de los alimentos que consumimos en el país. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una ley que realmente incentive la agricultura familiar y que realmente, nosotros no estamos pendientes, nosotros estamos en contra también de los programas paliativos, asistencialistas, porque es el que ha mantenido el círculo vicioso de someter a esta población en pobreza y pobreza extrema. Nosotros queremos inversión, queremos activos productivos para que realmente el sujeto, el que ha sostenido la economía de este país históricamente, hemos sido la población indígena y campesina, cuando hace más de 30 años, la agricultura básicamente era la base económica del país. Mucho de esta población del campo, por las presiones, por la extrema pobreza, por la miseria en que viven, fueron expulsados fuera del país y son ahora que sostienen también la economía del país con sus remesas también. Entonces hemos sido la mano de obra realmente que ha sostenido el país. Pero sin embargo no hay políticas públicas que verdaderamente busquen inversión a esta población gruesa que representa el país. Yo quiero preguntarles, a ver, el Congreso de la República es el órgano del Estado llamado a llevar las diferentes voces de los guatemaltecos y con ello las diferentes ideologías. Se entiende que allí el debate se debe de priorizar y el combate de ideas es algo, digamos, normal. En los últimos meses, en los últimos 2 años, el fenómeno de la polarización ha debilitado la capacidad de debate y de encuentros entre sectores que tienen visiones diferentes. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer sus partidos políticos? ¿Se van a alimentar más de esa polarización
o se van a acercar hacia aquellos que tienen una visión contraria, que son ideológicamente distintos, pero con quienes se puede dialogar? Diputado Huracán. Para nosotros, afortunadamente, el movimiento político WINAC, hay una diversidad de actores, jóvenes, indígenas, campesinos, sindicalistas, algunos profesionales, como también podemos ver el doctor Manuel Villacorta, que es el que lidera actualmente este movimiento, es un académico. Entonces podemos ver que hay varios sectores. Nos parece sumamente importantísimo y nuestra secretaria general decía ayer en una entrevista también que vamos a proponer el debate, la discusión sobre temas cabal que han polarizado nuestro pueblo. Tenemos que dar el debate. Yo creo que a nosotros nos han estigmatizado que estamos en contra del desarrollo. No, nosotros somos los más interesados de que haya un desarrollo endógeno en Guatemala, pero no sobre la base de seguir despojando de los bienes naturales de la población, seguir sometiendo a la pobreza, seguir criminalizándolo, seguir confrontándolo. No, Guatemala, después de los 22 años de la firma de los acuerdos de paz, estamos viviendo en posguerra, lamentablemente no se han resuelto los problemas que dieron origen a esa confrontación. Y seguimos nosotros ahorita, mientras que no se resuelve la problemática de hambre, la problemática de miseria, la problemática de pobreza que vive la mayoría, prácticamente vamos a seguir teniendo una Guatemala que no puede vivir en paz. La mejor manera de conseguir la paz es promoviendo el desarrollo. A mí no me preocupa tanto el hecho de que exista una posible polarización, sino que lo que me preocupa es que haya una ausencia de discusión política. Es decir, la polarización que posiblemente puede existir se giró en torno si es pro-CICIG o anti-CICIG. Y el que está pro-CICIG es honesto y el anti-CICIG es corrupto. Y la discusión política se bajó a un nivel tan absurdo a calificar a las personas por su decisión libre de estar en favor o estar en contra de algo. Al final todos tenemos derecho de estar en favor de algo o en contra de algo. Pero la discusión política se terminó y se dedicó solo a hablar de ese tema específico. Entonces, más allá de la polarización que hay, a mí no me parece que hay una polarización política necesariamente. Yo lo que creo es que no hay discusión política, porque todo lo reducimos a esa discusión pro-CICIG, anti-CICIG, si están conmigo son honestos, si no están conmigo son del pacto de corruptos. Y entonces no existe la discusión política. ¿Qué hacer para retomarla, incluso ahorita que están en el Congreso? Pues es que precisamente es comenzar a hablar de cosas que son importantes para la población. La CICIG ya es historia, se terminó, se van en septiembre, ya se acabó. Pero aquí nosotros los guatemaltecos nos quedamos en Guatemala. ¿Qué vamos a hacer con el país de aquí para adelante? ¿Quieren traer a otra CICIG para que...? No. Aquí nos vamos a quedar nosotros con las instituciones y tenemos que ver cómo las fortalecemos. Aquí la persecución penal a partir del 3 de septiembre la tiene el Ministerio Público. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer el Ministerio Público? Esas son las discusiones que tenemos que estar teniendo los guatemaltecos en una campaña electoral, sobre todo. Lo que tenemos que estar discutiendo en los medios de comunicación, en el Congreso, en todas las instancias. ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestras instituciones después de que esta etapa ya terminó? Pero hay personas que no logran aceptar o concebir la posibilidad de que esa etapa va a terminar o ya terminó. Entonces, eso es lo que me preocupa. Más allá de la polarización no hay discusión política. Y es un poco lo que hablábamos tras cámaras antes del programa sobre la campaña electoral. 3 meses sin medios de comunicación, sin poder pautar. Es muy difícil trasladar los mensajes de los partidos y los candidatos hacia la población cuando no hay forma de hacerlo. Entonces, a mí lo que me preocupa, y se los digo varias veces, es que no existe la discusión política. Bueno, pero la ley la aprobó el mismo Congreso, ¿verdad? Y de eso es importante que hablemos también. Es una ley electoral que, en mi opinión, tenemos que derogarla y hacer una nueva, con un nuevo concepto, con una nueva visión, con nuevas reglas, porque si no, nuestros procesos electorales van a seguir siendo un desastre a futuro. Esa ley la hizo la legislatura anterior. No sé si se recuerdan que de la plaza, ¿verdad?, el clamor popular de la población, surgió la idea de hacer 4 reformas a 4 leyes. Una de esas era la ley electoral. Esa la hicieron en el año 2015. Cuando entramos nosotros en el 2016, se aprobó creo que por ahí de febrero, nos llenaban los balcones del
del Congreso de gente a gritar, todos los medios exigiendo que se aprobara sin discusión, sin cambio, sin nada, que se aprobara ya. Yo soy capaz de reconocer mis errores, me equivoqué en votar por ese mamarracho de ley, que es lo que es. Reconozco mi error, pero tenemos que cambiarlo. Y tenemos muy claro qué es lo que tenemos que cambiar de esa ¿Por dónde ley. se deberían de comenzar a discutir los cambios para una nueva ley electoral y de partidos políticos? Porque luego de esa modificación, algunas agrupaciones políticas responsabilizaban, por ejemplo, a la UNE de haberse situado ese partido político en una posición ventajosa respecto a los otros, a las otras agrupaciones. ¿Por dónde se debería de comenzar entonces a discutir las reglas del juego para la elección? Yo pienso que es una responsabilidad del país. Es una responsabilidad de los partidos políticos, es una responsabilidad de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de los tanques de pensamiento, hasta de la comunidad internacional, que todos presionaron para que esto se aprobara sin discusión y cambio alguno. Esa responsabilidad la tienen que aceptar. Yo ya acepté la mía, pero la tienen que aceptar todos los que fueron partícipes de que se aprobara esa ley sin discusión. A mi parecer, yo creo que el problema que tenemos en este proceso electoral es la judicialización de todo el proceso. ¿Por qué? Porque entre más reglas, entre más normas, entre más prohibiciones le ponemos a una ley, más se judicializa todo. Y al final un proceso electoral es un proceso político. Claro que tienen que haber reglas y tienen que haber límites. Sí, porque lo previsivo era antes de 2015, que tampoco creo que era un buen ejemplo. Es que en Guatemala tenemos ese problema. Nos vamos de un extremo al otro. Y hasta la tercera tal vez la atinamos y nos balanceamos. Y yo creo que ese es lo que tenemos que buscar después de esta elección. Encontrar el justo medio entre que existan reglas, obviamente, que existan límites, pero que también no se criminalice la actividad política, que se libere la actividad política de lo que hablábamos antes. En 3 meses es imposible. ¿Pero por qué? Porque se prohíbe la campaña anticipada. Entonces una persona no se puede dar a conocer en 3 meses, la población no puede conocer a un candidato en 3 meses, es imposible. Pero esa imagen de los políticos ustedes mismos la proyectan y sus antecesores. ¿Cómo cambiar esa percepción? Como usted me decía, que al final es lo que baña la política. Bueno, si cambiar la percepción es sumamente complicado. Aquí todos tenemos malas percepciones, los medios de comunicación tampoco están muy bien vistos. Muchas veces la Iglesia Católica tampoco está muy bien vista, las ONGs tampoco. Es decir, es como el sentimiento nacional que va afectando a todos. Y al final lo que necesitamos es darle a la gente esperanza de que las cosas sí pueden mejorar. En teoría para eso se hace política, para mejorar el nivel de vida de las personas. Vamos a la pausa y luego la respuesta del diputado Huracán sobre por dónde deberían de ir los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral y vamos directamente a la respuesta del diputado Huracán. A mí me parece que la reforma, estoy consciente que es la primera reforma que se hizo a la LEP, básicamente responde a los primeros cambios y estamos conscientes que necesita una segunda reforma. Yo creo que es importantísimo el hecho de que se regula el financiamiento electoral, básicamente eso está en cierta manera contribuyendo a la democracia de este país, porque no solo pueden participar los que económicamente tienen posibilidad de participar y se les niega y se margina a los que no tienen la posibilidad financiera para participar. Entonces, por ese lado hay que valorar la ley que sí aportó, digamos, de hecho hay que mejorarla. Por otro lado, también es importantísimo lo del tiempo. Para los que no se cuenta con los recursos suficientes para hacer una campaña engorrosa, una campaña que paga o que distribuye regalos, prebendas y todo, no se puede participar ahí. Y me parece que eso también es una cuestión bastante importante. Yo creo que hay que reformar, más que derogarla, hay que reformar esta ley que existe, hay que ver lo de la cuestión de paridad, lo de la cuestión también étnica. También es importantísimo ver lo de las cuestiones personales, digamos, de los candidatos, porque muchas veces todavía eso nos hace falta, lo de los listados, que básicamente muchas veces votamos por gente que no conocemos, ¿verdad? Entonces es importante también que se conozcan los candidatos. Yo estoy de acuerdo con las reformas que se han hecho, sin embargo, no han sido suficientes para poder realmente transparentar el proceso electoral en el país y sobre todo fortalecer la democracia. Nosotros creemos
que la democracia no debe ser solo en el momento de las elecciones, ir a votar y ser... No, la democracia también es participación activa de la sociedad civil que pueda proponer también incluso sus reformas. Nos pueden sugerir, hay una riqueza enorme en sociedad civil que ha presentado diferentes propuestas, diferentes salidas para transparentar y sobre todo fortalecer la incipiente democracia en el país. Entonces me parece que la reforma es necesaria. Después de las elecciones es importantísimo seguir discutiendo sobre la reforma a la LEP. Yo los llevo de nuevo a su agenda legislativa y no pensemos en los próximos 4 años y en los 6 meses que vendrán después para ambos en el Congreso aún. 41% de la población, según una encuesta libre publicada hace un mes, dice que el mayor problema es la inseguridad. Luego hablan de el tema de la falta de empleo, la corrupción, y algunos empiezan a mencionar la falta de escuelas y el incumplimiento de la ley. Han hablado de desarrollo, ya ambos, su visión cada uno, pero para los otros, necesidades de la población, ¿qué propuestas vienen en materia de legislación si es que creen que haya que hacer algo desde el Congreso de la República sobre esos malestares? 41% diciendo que se siente insegura, creo que hay que ponerse a pensar. El tema de escuelas, educación, ¿qué viene en la agenda de cada uno, de cada uno de cada uno de ustedes y de cada uno de sus partidos? Bueno, en el tema de seguridad, otra vez, nosotros no somos los que manejamos a la policía y Claro. todo eso. Nosotros lo que hacemos es darle las herramientas posibles a los cuerpos de seguridad para que hagan su trabajo. Hay un tema muy importante. La tasa de homicidios en el país se ha reducido drásticamente en los últimos 8 años. La hemos cortado a más de la mitad y la tendencia sigue siendo a la baja. Lo que nos hemos enterado y lo que nos ha estado diciendo la población en estos meses es que el problema más grande que tienen es el tema de las extorsiones, porque ese sí es un delito bien complicado, porque obliga a las personas no solo a pagar una extorsión, sino que muchas veces a abandonar sus hogares o a cerrar sus negocios y tenerse que ir a vivir a otro lado. Entonces, eso es sumamente complicado. Y es más complicado todavía cuando sabemos que la mayor parte de esas extorsiones se hacen desde las mismas cárceles. Y por eso es que yo hablaba del tema de la prisión preventiva y el sistema penitenciario, que lo queremos abordar de una forma integral. Y en ese sentido hay un préstamo muy interesante y muy importante que es creo que es como de $300 millones más o menos, si no estoy mal, puedo estar equivocado en el dato, pero más o menos por ahí es, que lo que hace es invertir la mitad del dinero para el sistema judicial, pero la otra mitad para la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Porque lo que nos está pasando ahora es que tenemos en las mismas cárceles a personas que están en prisión preventiva, con personas que están condenadas, con tal vez un ladrón de calle, con un narcotraficante. Es decir, hay un desorden total y ese préstamo nos puede servir muchísimo para comenzar a separar y distanciar a las personas y controlar de una mejor manera lo que suceda dentro de las cárceles. Porque las cárceles, si ustedes entran, son como asentamientos, han ido construyendo como se les ocurre, adentro es un desorden y la idea de este préstamo es tener la posibilidad de construir nuevos sistemas penitenciarios ya con medidas de seguridad como deben de ser, con las reglas internacionales del caso, y eso nos puede permitir combatir las extorsiones, que en mi opinión es el mayor flagelo. En este mismo sentido, para ese delito, endurecer leyes, ¿han pensado? Pero es que mire, una persona, un marero que ya vive al margen de la ley, a él no le importa que lo metan a la cárcel 5 años, 10, 15 o 20, si de todas formas está cometiendo el delito ya adentro de la cárcel. Entonces no es cuestión de endurecer leyes, sino que es cuestión de, ahí sí que cortarle el agua al pez, digamos. Claro. ¿Verdad? Es ver cómo los aislamos, qué tenemos que invertir en tecnología, ponerlos en otros lugares. Es decir, tenemos que entrarle al tema de la prisión preventiva y el tema del sistema penitenciario, que es un tema que nunca nadie quiere hablar de eso. Todos queremos meter a todo el mundo al bote y después tirar la llave y no volver a saber nada de eso. Pero realmente desde ahí se cometen muchísimos crímenes que afectan a la población. Y en educación, que era otra de las cosas que la gente comenta, ¿hay algo que preparen ustedes desde el punto legislativo? Bueno, yo pienso que en esta legislatura se ha avanzado muchísimo en el tema educativo desde el Congreso de la República. Aprobamos un préstamo para la inversión de infraestructura escolar, por ejemplo, que eran creo que $150 millones que se aprobaron el año pasado, y lo que nos corresponde como diputados es fiscalizar que efectivamente se esté gastando ese dinero en lo que se debe gastar. Aprobamos también un aumento en el dinero que se invierte en la refacción escolar, por ejemplo, que eso lo que permitió es que la asistencia a clases haya subido muchísimo en todo el país.
Y en tercer lugar, aprobamos el otro préstamo para la Universidad de San Carlos para la construcción de nuevos centros educativos. Así es que en esta legislatura se han aprobado cosas muy importantes por la educación. Luego de septiembre, cuando finalice el mandato de CICIG, desde el Congreso de la República, ¿qué propuestas tienen ustedes para acompañar el fortalecimiento del Ministerio Público y preservar la lucha contra la corrupción, diputado Huracán? Bueno, de hecho, yo insisto que es importante que se revise el acuerdo que existe y que prácticamente nosotros no compartimos de que haya sido, que se pretende disolver la CICIG por una decisión unilateral. Hay un acuerdo entre ambas partes, Naciones Unidas y Guatemala. En ese sentido hay que revisar eso, por un lado. Si eso no se diera, es importantísimo definitivamente promover un fortalecimiento del Ministerio Público, básicamente, y también los entes administradores de justicia. Para nosotros es importantísimo el combate de la delincuencia, el combate también, compartimos, hay casi a diario hay familias enlutadas en este país, familias trabajadores. Hemos escuchado los asesinatos de los transportistas urbanos, extraurbanos, taxistas y todo eso. Entonces, nos preocupa esta situación. Para nosotros es importante promover una ley, la discusión para la prevención de la inducción de la delincuencia de niños y niñas adolescentes, porque hemos encontrado, se recordarán ustedes, la amputación de una niña, de una adolescente cuando se le explotó una bomba, digamos, en sus manos, y así como eso hay varios adolescentes involucrados utilizados por alguna red de la mafia que hay en el país. Por otro lado, es importantísimo también seguir dando el debate, la discusión sobre una ley de despistolizar a la población, porque básicamente no estamos en guerra. Los armamentos tienen que ser regulados, tienen que tener más restricciones para poder utilizarlas. Me sorprendió, hace 2 años estuve en una conferencia internacional en el marco del Parlatino, y veíamos que en Guatemala se han recuperado más de 70,000 armas de diferente calibre, de diferente tamaño, y que no han sido destruidas porque todavía están como medios de pruebas, pero ahí están expuestas, que en cualquier momento las pueden recuperar y pueden ser mal utilizados, o pueden también, con la mafia, con la corrupción que hay y la impunidad, pueden ser incluso hasta vendidos por grupos de delincuentes que hay en el país. Entonces prácticamente el Estado requiere, digamos, de instrumentos que básicamente pueda controlar esta situación. Y de hecho, también lamentablemente es nuestro análisis, la discusión que estamos haciendo, que también la tristeza, el dolor, el luto de la gran mayoría de los guatemaltecos también ha significado negocios para ciertos sectores. Y entonces también el ente rector de seguridad y de control debe ser el Estado. Y el Estado es el responsable de garantizar la seguridad a toda la población. Ya se nos termina el tiempo para preservar Adelante. Una muy corta y que creo que es muy importante porque les va a tocar todavía encararla en estos 6 meses. Viene la elección de magistrados a las Cortes. ¿Cómo garantizar que ese proceso es transparente? ¿Cómo lo va a hacer Unionismo? ¿Cómo lo va a hacer UINAC? Bueno, digamos que hay 2 etapas en ese proceso. Una que le compete a las comisiones de postulación y otra que le compete propiamente al Congreso de la República. En esa etapa, nosotros por lo menos no nos vamos a meter en ese sentido, no nos corresponde a nosotros meternos en ese tema, pero ya cuando lleguen los listados de los posibles candidatos para ocupar esas posiciones, pues obviamente ahí sí al Congreso le corresponde. Claro. Y en ese sentido yo creo que lo tenemos que hacer de la forma más abierta posible, en el sentido de que está bien que un diputado o que una bancada o un partido conozca a los candidatos que se están postulando, que se reúna con ellos. Claro. Públicamente. Yo lo haría públicamente, no tuviera ningún problema con hacerlo. Tampoco creo que es ilegal que alguien lo haga de forma privada. Cada quien lo hará a su manera. Pero lo importante es entender que primero que es algo fundamental y elemental para el país, que sería una tragedia porque se habla mucho de que van a haber amparos para que esta legislatura no elija, sino que se esperen hasta la siguiente. Eso sería casi un golpe de Estado, déjenme decirles, porque si el 14 de octubre no toma posesión una nueva Corte Suprema de Justicia,
prácticamente vamos a tener o acéfalo, uno de los 3 poderes del Estado, o todavía peor, 12 magistrados usurpando sus funciones cuando ya terminó su mandato. Eso es sumamente delicado y creo que es algo con lo que no se debe jugar. Creemos que es importantísimo que se cumplan los plazos y que el Congreso de la República tenga la facultad y la posibilidad de elegir en los tiempos que establece la Constitución a los nuevos magistrados. ¿Diputado? Yo creo que para nosotros seguir haciendo lo que hemos hecho. Después de conocer por la comisión postuladora quiénes son los magistrados, básicamente es nuestro deber y los ciudadanos también de conocer su perfil, sus antecedentes, para ver que no tengan tachas y que realmente son personas idóneas, digamos, para cumplir con ese cargo. Vamos a investigar también y si hubiera la necesidad de pronunciarnos públicamente o formalmente, también lo vamos a hacer, porque ya no es posible que el Estado guatemalteco tenga la necesidad de tener que dar mensajes negativos a la población. La población, lamentablemente, un alto número de porcentaje ya está desconfiando de la actual administración de justicia y ya no podemos seguir dando esas malas señales. Tenemos que generar confianza y tenemos que generar transparencia a la población para que efectivamente crean sus autoridades. Bueno, ahora sí se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, diputados Huracán, diputado Arzú, por esta entrevista. Gracias, Antonio, por al enriquecer esta mesa. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.